La razón por la cual el rey del cash busca destruir al INE es porque teme que cualquiera de sus corcholatas sea derrotada en una elección limpia en 2024. López necesita una autoridad electoral a sus órdenes que opere el fraude, como ocurría en la época en la que él era dirigente del PRI. Una derrota electoral a López en 2024 le resulta abominable por dos motivos. Uno, con un nuevo gobierno podría terminar en la cárcel debido a sus múltiples crímenes. Dos, no podría seguir mangoneando el país a través de marionetas, como es su plan. El pretexto para la contrarreforma electoral es pésimo, supuestamente ahorrar dinero, pero el INE sale mucho más barato que cualquiera de los despilfarros de López o de lo mucho que él y sus cómplices roban del dinero de los mexicanos. López y pandilla pretenden enmascarar su proyecto dictatorial con la elección de autoridades electorales mediante voto universal. Pero esas autoridades no servirían a todos los ciudadanos, sino a López. ¿Quieren ver un ejemplo? Ahí está Nicaragua, donde la dictadura comunista de Ortega acaba de realizar elecciones municipales y el Frente Sandinista de la dictadura ganó el 100% de los municipios. Si en ninguna parte del mundo se elige por sufragio universal a las autoridades electorales, es precisamente porque ello impide que sean árbitros autónomos, imparciales y confiables. Por eso en los países democráticos, la autoridad electoral se escoge mediante el consenso entre las diversas fuerzas políticas. Además, los electores en realidad no elegirían a las autoridades electorales, sino López. A los electores les correspondería convalidar las listas de candidatos que presentarían el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. Pero como Morena tiene mayoría en el Congreso y López tiene intimidado y sometido al Poder Judicial, todos los consejeros del organismo electoral y del Tribunal Electoral serían empleados de López. En ningún país democrático ocurre algo así. Todo esto significaría el retroceso a la época previa a 1996, cuando el gobierno organizaba las elecciones. Gracias a ello, en 1988, Manuel Bartlett cometió un gran fraude electoral. Eso es lo que López persigue, suplantar la voluntad de los electores con su propia voluntad. Debemos derrotar el golpe de Estado en curso, la tentativa de instaurar una dictadura y además podemos. En primer lugar, la gran mayoría de los mexicanos confían en el INE y se oponen a su destrucción. En segundo lugar, somos mayoría y ellos minoría. No hay que olvidarlo. Ya los hemos derrotado antes, en las elecciones federales del 2021 y en la votación de la contrarreforma constitucional sobre electricidad. En tercer lugar, muy importantes fuerzas nacionales se han alineado contra la reforma de López, como la Iglesia Católica. En cuarto lugar,
países democráticos del mundo se han pronunciado contra el engendro de López, como es el caso del Parlamento Europeo. Para derrotar al golpe de Estado en desarrollo, hay que actuar con firmeza e inteligencia. Lo primero es ser conscientes de que el líder del PRI, Alejandro Moreno, se dispone a servir a López de nuevo y la mayoría de legisladores priistas también. Por tanto, la máxima presión ciudadana a ejercer es precisamente sobre el PRI. Por supuesto, hay que tomar las calles en sucesivas oleadas de movilizaciones en todo el país, convocadas de manera unitaria por las principales fuerzas que se oponen a la marcha hacia la dictadura. Y hay que promover siempre acciones viables, no ocurrencias como un pretendido paro nacional que nadie va a secundar.